favor busque en el libro de los Hechos, el capítulo número 1, y vamos a tener lectura del verso 4 y 5, luego el 8 y el 9, los versículos 8 y 9. Hechos capítulo 1, verso 4 y 5. Dice así la palabra del Señor: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El versículo 8 y 9 dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte porque creemos que tú nos has traído a este lugar, Señor, para poder reunidos como iglesia tuya, tu pueblo, Señor, adorarte, darte toda la gloria y la alabanza. Pero qué bueno, Señor, que todos unánimes estamos conectados por la presencia de tu Espíritu Santo. Tú estás en este lugar, Señor, y necesitamos que una vez más tú nos hables y nos confrontes, Señor. Tú conoces nuestra vida, tú conoces nuestros pensamientos y sentimientos. Necesitamos que sigas ordenando nuestros pasos para determinar caminar contigo, Señor, en tiempos buenos y en tiempos difíciles, en tiempos de adversidad y en tiempos de victoria, Señor. Queremos que tu presencia guíe nuestra vida, Señor. Aquí estamos, Señor, para que tú nos hables una vez más y uses a tu siervo a través de tu palabra, afirmando, confirmando y trayendo esperanza, Señor, para este tiempo presente, porque creemos que nuestro futuro está seguro en tus manos, Señor. A ti sea toda la gloria y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios una vez más use a nuestro pastor. Amén. ¿Cómo está la iglesia del Señor? Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Cono Norte, Callao. Dale un fuerte aplauso al que vive por siempre, nuestro Señor Jesucristo. Amados, empezamos un nuevo mes con una nueva serie de temas, y esta vez estaremos trabajando en el mes de septiembre consolidando nuestra doctrina, Espero que haya leído el libro de los Hechos. Durante esta semana nos ha correspondido leer este libro, y quiero hablarles de una de las doctrinas, creo que muy importantes. No podemos abordar todo lo que implica esta doctrina, pero creo que podemos mencionar algunas cosas muy importantes que resalta el libro de los Hechos en relación a la doctrina del Espíritu Santo. Y espero que cada uno de nosotros seamos ministrados y bendecidos. Lucas nos muestra el crecimiento de la iglesia como resultado de la predicación por medio del Espíritu Santo. Usted tiene que entender que el libro de los Hechos fue escrito por Lucas. Lucas fue un discípulo del apóstol Pablo, no de Cristo, pero él, como buen profesional, médico de profesión, supo recopilar mucha información dada por María, los discípulos. Pablo, aunque fue discípulo de Pablo, pero recogió de los apóstoles mucha información, y por eso él escribió el Evangelio de Lucas y luego también el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, una de las cosas muy importantes que tiene usted que saber es que registra eventos históricos. Aunque el libro de los Hechos no se considera un libro doctrinal, hay muchas verdades sobre el obrar del Espíritu Santo. Y podríamos nosotros tomar algunos de estos versículos corroborándolos con las cartas paulinas y las epístolas universales, para que podamos de esta manera hablar de una doctrina saludable. Sin embargo, como dice en la introducción, Lucas nos muestra el crecimiento de la iglesia como resultado de la predicación por medio del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo alienta a la iglesia hacia la predicación y es la fuente de vida de la cual la iglesia se nutre. De hecho, que Jesús dijo: recibiréis poder, entonces me seréis testigos. Lo cual significa que el movimiento del Espíritu Santo o la obra del Espíritu Santo es importante para cumplimiento
de la misión. La vida bajo el control del Espíritu Santo se caracteriza en la perseverancia. Escuche esto, por favor. Esto es lo que registra el libro de los Hechos. En la perseverancia de la doctrina, que es muy importante, pero también del servicio, de la oración y de la comunión. El pueblo de Dios debe cumplir y mantener el mandato de Cristo de predicar el Evangelio, comenzando desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. En resumen, el libro de los Hechos no hace otra cosa que registrar cómo el Espíritu Santo llena a la iglesia, el cuerpo de Cristo, para poder cumplir con la gran comisión, que es predicar hasta lo último de la tierra. Esto es muy importante. Más aún si queremos nosotros tener una estructura del libro de los Hechos, usted podrá darse cuenta que los primeros capítulos habla acerca de la primera etapa, la evangelización en la ciudad de Jerusalén. Luego los siguientes capítulos hablan de una segunda etapa cuando se evangeliza Judea y Samaria. Y luego una tercera etapa, ¿pueden hacerle clic por favor? En una tercera etapa cuando se evangeliza hasta lo último de la tierra. De allí que es importante que nosotros como lectores de la palabra del Señor podamos entender que lo que Lucas está tratando de transmitir no es otra cosa de cómo el Espíritu Santo empoderó a la iglesia para el cumplimiento de la gran comisión. Eso es el libro de los Hechos. Sin embargo, si queremos nosotros preguntarnos qué reflexiones encontramos en este maravilloso libro, tendríamos que decir que la obra del Espíritu Santo, escuche esto, demostró que el pueblo de Dios tiene el poder para llegar con el Evangelio a todo el mundo. Eso es lo que dice el libro de los Hechos. Que sin Espíritu Santo es imposible. Pero nos dio Espíritu Santo para que podamos ser mensajeros de esperanza a un mundo que lo necesita. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y por esa razón es necesario que nosotros como hijos de Dios entendamos la necesidad de relacionarnos con el Espíritu Santo. Y vamos a aprender algunas verdades poderosas del Espíritu Santo que creo que va más allá de pensar que es una fuerza. Los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, pero nosotros entendemos que es una persona, la tercera persona de la Trinidad. Y cuando Pablo escribe su carta a los Corintios, él dice la gracia de Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. En otras palabras, tenemos que aprender a relacionarnos con el Espíritu Santo. Tenemos que aprender a conectarnos, a comunicarnos con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ha sido dado a nosotros no solo como una evidencia de que somos hijos de Dios, sino para el cumplimiento de la gran comisión de expandir el Evangelio de Jesucristo en Cono Norte, Callao, en el Perú y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Vamos con el primer punto. Punto número 1. La llegada del Espíritu Santo. La llegada del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versos del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas de fuego, o lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Y qué dice la palabra? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo marca el comienzo de la vida cristiana. Hasta ese momento solo habían seguidores de Cristo que estaban aguardando la venida del Espíritu Santo. La iglesia como tal todavía no había sido fundada, no había sido iniciada. Pero el Señor Jesús dijo, antes de cumplir con la gran comisión, aguarden porque tienen que ser investidos de poder. Y cuando el Espíritu de Dios vino sobre la iglesia, entonces allí empieza la historia de la iglesia universal. Los cristianos empezaron a ser testigos de Jesucristo. Comenzaron a hablar las maravillas de Dios.
Comenzaron a hablar de sus propios testimonios, de lo que Dios había hecho en sus vidas. Pedro, que días atrás, semanas atrás, había estado muy miedoso, con mucho temor, con mucho miedo de hablar, que es un seguidor de Cristo, ahora con todo el poder y con toda la autoridad se para delante de la multitud y predica de Jesucristo. ¿Por qué razón ya no tiene temor? ¿Por qué razón ya no está el miedo de antes? ¿Por qué razón? Porque el Espíritu de Dios estaba en él. El Espíritu de Dios. Entonces, es importante entender esto. El Espíritu Santo es una persona, y los cristianos, estos primeros que experimentaron el poder del Espíritu Santo, ahora necesitan conocerle. Como nosotros también, que somos cristianos, necesitamos conocer al Espíritu Santo. Y yo creo que es importante entender esta poderosa verdad, porque nuevamente el Espíritu Santo no es una fuerza, es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad. Y es necesario que nosotros aprendamos a relacionarnos con el Espíritu Santo. Fíjese, déjenme hacer un análisis doctrinal. En Hechos capítulo 5, verso 3, cuando Pedro reprocha a un tal Ananías que había mentido en el tema de la ofrenda, Pedro les dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Nota por favor esta declaración: y sustrajese del precio de la heredad. ¿Por qué le mentiste al Espíritu Santo? Tú sabes que no se le puede mentir a una fuerza, ¿verdad? ¿No? Cuando se habla de por qué le mentiste, está hablando de a una persona. Entonces los verbos, los términos que se utilizan o que se le adjudican al Espíritu Santo nos revelan que no es una fuerza, sino que es una persona. Vaya conmigo en el pensamiento, porque esto es muy importante. El Espíritu Santo es una persona como lo fue Jesús. Es necesario que me vaya, dijo Jesús, para que venga el Consolador, el Espíritu Santo. Y Él estará con vosotros y en vosotros. En vosotros. Entonces la presencia del Espíritu Santo es real. Quien está con nosotros ahora es el Espíritu Santo. En nosotros y con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, otros textos nos mencionan también que el Espíritu Santo es una persona. Duro de cerviz e incircunciso de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. Pareciera como que aún en la antigüedad el Espíritu Santo también estaba haciendo un trabajo. Pero ahora lo que está diciendo la palabra es que hay una resistencia al Espíritu Santo. Nuevamente se le adjudica términos como de una persona. Dice, y me gusta más este de Hechos 13, que dice: ministrando estos al Señor y ayunando, ¿qué dice la palabra? Dijo el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo habla, sí o no? ¿Habla, sí o no? Claro, porque es una persona. Es una persona. Obviamente opera diferente de Cristo, porque cuando Cristo vino a este mundo, vino en forma humana y le vieron, le tocaron, le escucharon. Pero el Espíritu Santo trabaja de una manera distinta, es decir, no tiene una presencia física, pero podemos entender cuando el Espíritu de Dios está trabajando entre nosotros, cuando nos está hablando. Y creo que una de las cosas que tenemos que aprender es a escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Le entiende lo que le estoy diciendo? No estoy hablando únicamente de la palabra de Dios, que cada vez que tú la lees, es el Espíritu Santo que te ayuda a entender las verdades profundas de las Sagradas Escrituras. Sino que creo que el Espíritu Santo habla de otras formas. ¿Has escuchado alguna vez una voz que te dice: no vayas al culto, duerme, primero en la familia, desayuna chicharrón con tu familia? ¿Has escuchado esa voz? ¿Esa voz de quién es?
¿Ah? Del diablo, por supuesto. Porque el diablo nunca te va a motivar, o cuando te dice, ataca, muerde, pelea, mira, te está insultando, insulta tú también. Yo creo que a veces nosotros sí sabemos escuchar la voz del diablo. Lo que nos cuesta es aprender a escuchar la voz de Dios. Yo creo que el Espíritu Santo siempre está hablándonos. Y si usted entiende que es una persona, el Espíritu de Dios puede estar hablando aún cuando tú estás caminando. Aún cuando tú estás conversando con alguien, podemos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es una persona que siempre está hablándonos. Nota el texto que leímos, dice, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Pregunta, ¿cómo es que habló el Espíritu Santo? ¿Fue una voz audible? ¿Fue una voz así como de estruendo? ¿Cómo fue que pasó en Hechos capítulo 13? Dice que estaban orando, ayunando los apóstoles y profetas. Y de pronto el Espíritu Santo dijo. ¿Fue una voz audible? ¿O es que hubo uno de los pastores que estaba ahí en el grupo que dijo, yo creo que tenemos que apartar a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio? Y Lucas, que entiende que el Espíritu de Dios habla, dijo o escribió y dijo el Espíritu Santo. Yo creo que en muchas ocasiones el Espíritu Santo puede estar hablando a través de una persona. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Puede estar hablando de parte de Dios. Si alguien te dice perdona a tu hermano, pide perdón, reconciliémonos, hagamos una relación de amor, de amistad, qué sé yo, devuelve lo que no es tuyo, paga tus deudas, diezma al Señor. Cuando alguien te habla, yo creo que puede ser del Espíritu Santo. Y eventualmente Dios puede usar aún a los predicadores para que te hable al corazón. Porque creo que el Espíritu de Dios es una persona que usa nuestras vidas para llevar un mensaje de esperanza a tu corazón. Y creo que ahí es cuando nosotros tenemos que aprender a relacionarnos con el Espíritu Santo. Fíjese, otros textos, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas. En el concilio de Jerusalén y los pastores, los apóstoles estaban encargando algunas tareas para evangelizar a los gentiles y dice estas palabras, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Los apóstoles estaban conscientes que el Espíritu Santo habla. Otro texto dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. ¿Cuántos entienden que el Espíritu Santo también dice no? Dice no. Y creo que nosotros, si entendemos que el Espíritu Santo es una persona, necesitamos escuchar su voz. Necesitamos encontrarlo a la luz de la palabra. Porque puede que alguien te diga, mira, yo te digo por el Señor esto, te comparto esto del Señor. Pero ahora tú tienes que comprobarlo en la palabra de Dios. Porque nunca Dios se va a oponer a su palabra. ¿Cuándo están de acuerdo conmigo? Por esa razón es importante que nosotros entendamos que el Espíritu Santo es una persona con la que tenemos que aprender a relacionarnos. Y dice, como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse le dijo Pablo a esta palabra, bien habló el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habla. Y creo que segunda de Corintios 13:14 lo explica de una manera maravillosa. Lo dije al comienzo. La gracia de Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. La iglesia de Jesucristo necesita aprender a relacionarse con el Espíritu Santo.
Aprendamos a conectar nuestro corazón con el Espíritu Santo, a ser sensibles a su voz, a aceptar los desafíos que nos encarga el Espíritu Santo a través de un consejo, a través de una prédica, a través de su propia palabra que habla a nuestros corazones. Amén. Así que cuando usted lea la palabra y la palabra del Señor te dice perdona, pide perdón, tú no dices, ay, esto será para el fulano tal, pero no para mí. Y sigues buscando algún otro texto en la Biblia, te olvidas que el Espíritu Santo puede ser quien está hablándote, porque Él sabe perfectamente que hay cuentas pendientes que resolver. Así que el Espíritu Santo habla, diga que está a su lado, el Espíritu Santo habla. Segundo, el movimiento del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versos 4 al 7. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban, ¿qué dice la palabra? Confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Ahora, quiero que entienda, por favor, los detalles de esta historia. 120 personas fueron investidos con poder de lo alto. 120 personas. Y una cosa muy importante es lo que sucedió, la manifestación de Pentecostés. Sepa que un análisis doctrinal, porque recuerde que para que sea una doctrina habría que compararlo con las otras, con todo el Nuevo Testamento y con toda la Biblia, tenemos que decir que Hechos capítulo 2 fue un evento histórico y único. Ese evento en Pentecostés, que muchas veces nuestros queridos hermanos pentecostales, neopentecostales, carismáticos, no sé, un grupo de la Asamblea de Dios y otras más, que interpretan que aquel que es salvo tiene que hablar en lenguas, no es otra cosa que un error doctrinal. Porque cuando tú analizas el texto, te das cuenta que es un evento único. Único. Es como cuando se inició la humanidad. Pregunta, cuando se inició la humanidad, ¿nació un bebé? O sea, ¿fue un bebé? No. Cuando Dios creó al hombre, el comienzo de la humanidad fue un evento único, porque ya estaba grande la creación de Dios. ¿Lo recuerda, verdad? Pues de la misma manera, cuando empieza la iglesia, el evento del comienzo es único, como la creación del hombre. Es un evento único. Y lo que acontece en aquel lugar no tenía como objetivo que simplemente hablen lenguas extrañas, sino que el objetivo era que se conviertan muchas personas, que el evangelio de Jesucristo sea predicado. Y por esa razón dice la palabra que Pedro, cuando él se levanta para predicar, más de 3,000 personas conocen a Jesucristo. Las señales y los milagros que eran hechas por los apóstoles no tenían otro objetivo que la salvación de las personas. Esa fue la razón principal por la que el Señor permitió a través del Espíritu Santo que sucediera aquel gran acontecimiento. Déjeme explicar algo más como un análisis doctrinal. Hechos capítulo 2, versos 8 al 11. Dice, ¿cómo pues le oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, que dice la palabra, le oímos hablar en nuestras lenguas, que dice la palabra, las maravillas de Dios. Así que note que era el inicio de la iglesia y como consecuencia evento único. Pero también muy importante es que usted entienda que lo que escucharon no eran lenguas raras. No eran lenguas raras, eran idiomas.
Eran idiomas que entendían las personas que estaban en ese lugar. Es como si Dios te diera la capacidad de hablar en inglés, en francés, en chino, no sé. Es decir, no eran lenguas como cuando uno dice, arrabajana, rábara, chácara, sándara, y uno dice, ahí está, lengua. Pero ¿qué significa? En este contexto, bíblicamente, son idiomas. Idiomas que la gente que estaba ahí lo entendían. ¿Sabe? Estuve en Appleton Alliance Church hace un par de meses atrás y unos hispanos se acercaron a mí, poquitos que hay en esa iglesia muy americana, y me dijeron, pastor, qué bendición es escuchar el mensaje de la palabra en el idioma nuestro, en el idioma materno. Y yo creo que ese era el propósito de Dios. El propósito de Dios era que la gente pudiera escuchar. Sabían todos el griego, pero tenían que escuchar el mensaje de Jesucristo en su lengua materna. Lo entendieron perfectamente. Porque el objetivo no era que hablen en lenguas. El objetivo era que escuchen el mensaje de Jesucristo. Ese era el objetivo. Y ese es el milagro más poderoso que puede ser la manifestación del Espíritu Santo. No que hables en un idioma extraño, sino que prediques a Jesucristo. Eso fue lo que sucedió. El propósito de ese milagro era la salvación de la gente. Que la gente pueda escuchar este mensaje de esperanza. Ahora, déjenme decirles algo, porque si alguien me dice, pastor, pero yo he escuchado hermanos que hablan en lenguas. Claro, porque la lengua es un don del Espíritu. Y tú puedes buscar esto en Corintios, en Romanos, y puedes en Efesios, y puedes entender mejor que el don de lenguas es un don, es una capacidad espiritual. No podemos usar Hechos 2 para usarlo como una marca distintiva de los cristianos, porque es el inicio de la iglesia y en el inicio cosas muy únicas sucedieron. Como cuando Dios creó al hombre y a la mujer. Muy únicas. Pero muy interesante, y perdón que haya pasado la diapositiva, pero en Efesios capítulo 1, verso 13, es uno de esos versículos que aparecen en las cartas paulinas y también en epístolas universales que reafirman una poderosa verdad. Dice en Efesios 1:13, retrocédele 2 diapositivas por favor, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, dice, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el espíritu de la promesa. O sea, en el orden correcto, si ya queremos hablar del cristianismo como tal, tenemos que decir que los cristianos, que las personas que ahora se convierten a Cristo, son sellados con el Espíritu Santo. El sello es muy importante, porque en el contexto daba la idea del sello del rey, el del anillo del rey, que cuando había un documento, para que ese documento sea importante, entonces el rey sellaba con su anillo y ese documento se volvía un documento muy importante. Pues nosotros éramos creación de Dios y el día que le entregamos la vida a Jesucristo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo y a partir de ese momento somos privilegiados. Mas a todos los que le recibieron, a los que le creyeron, les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Sin embargo, es necesario que entienda que las lenguas es un don, que necesita de otro don, que es el don de interpretación de lenguas, para que pueda ser de bendición. Los dones, escúcheme esto por favor, los dones no son demostración de espiritualidad. Alguien puede tener don de enseñanza, o don de predicación, o don de liderazgo, o don de administración, o don de servicio, o don de lenguas, o don de interpretación de lenguas, pero eso no es señal de espiritualidad. De hecho que los dones del Espíritu son como los talentos naturales que tenemos. O sea, están independientes de la moral. O sea, son capacidades que Dios nos da y que podemos utilizarlo porque son dones que tenemos,
pero no califican de espiritualidad. Por eso es cuando alguien me dice, yo hablo en lengua, yo soy espiritual. No. Porque las lenguas es un don como cualquier otro don que no es marca de espiritualidad. ¿Cuál es la marca de la espiritualidad entonces? El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Avanza, por favor. Avanza. La evidencia de la llenura del Espíritu no son los dones, sino el fruto. Según Gálatas 5. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Porque creo que ahí es cuando se reta tu vida y el testimonio hacia los demás. Puede ser muy sencillo hablar en un idioma extraño, pero falsificar el amor, la paz, la bondad, la benignidad es súper difícil, casi imposible. Por esa razón creo que el cristiano profundamente espiritual no se evidencia a través de sus dones, sino a través del fruto del Espíritu. Y faltaría tiempo para explicar esto con muchos detalles, pero es muy importante. Entonces, tenemos que ser sellados por el Espíritu Santo para ser hijos y predicar la palabra de Dios. Tenemos que ser equipados por el Espíritu Santo con los dones. Los dones del Espíritu, escuche, no han sido anulados. Y aquí es donde no solamente ahora tengo que hacer observaciones a los hermanos que están en la línea pentecostal, sino que hay una línea ultraconservadora que niega el obrar del Espíritu Santo, que muchas veces circunscribe al Espíritu Santo porque no entienden que todavía existe el don de milagros, el don de sanidad, el don de fe, el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas. Son dones del Espíritu, pero como no lo entienden, dicen, no, eso no existe, porque nunca lo vieron, y tal vez no lo vieron porque no aprendieron a relacionarse con el Espíritu Santo. Porque cuando uno se relaciona con el Espíritu Santo, entonces uno experimenta esos dones que también están vigentes. Tenemos que aprender a guardar la unidad en el Espíritu Santo. Escuche esto, por favor. Y ahí es cuando yo creo que el que dice que es del Espíritu, guarda la unidad, guarda el amor, la armonía. No hace otro grupo, no se aparta de la iglesia, no crea otro círculo, sino más bien nos conecta. Esa es la manifestación del Espíritu Santo. Y no basta solo con ser sellados, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Cuando uno se convierte a Cristo es sellado con el Espíritu. Pero en la medida que uno se relaciona con el Espíritu Santo y aprende a escuchar su voz en las Escrituras, y esa voz que siempre nos habla cada día, entonces podemos nosotros vivir de manera consagrada a Dios, y es el dominio total del Espíritu Santo. La llenura es el dominio total del Espíritu Santo. Escúcheme. Podremos perder la llenura, pero nunca el sello. Es decir, podemos ser hijos, podemos perder la comunión plena con el Espíritu Santo, pero nunca dejaremos de ser hijos de Dios. Y aunque esto es una bendición, lo peor que te puede pasar es ser hijo de un rico y vivir como mendigo, ¿verdad? Y eso le pasa a muchos cristianos que siendo hijos de Dios viven en derrotas constantes. ¿Por qué razón? Porque no dependen del Espíritu Santo. No aprenden a caminar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo te ha sellado, sino quiere llenarte con su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es cuando uno aprende a purificarse, a limpiarse, a santificarse para que haya plenitud del Espíritu. Tenemos que evidenciar el fruto del Espíritu Santo, que es la verdadera marca de aquel que está lleno de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tercero, el impacto del Espíritu Santo en la iglesia. Quiero que vaya conmigo en el hilo de pensamiento, por favor. En Hechos capítulo 8, versos 1 y 3, dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la
cárcel. Ahora, quiero que sepa que este Pablo, y no solo él, sino los religiosos de la época, fueron tan hostiles con la iglesia de Jesucristo que creo que era necesario que yo les muestre esto para entender cómo opera el Espíritu Santo. Porque yo creo que el Espíritu Santo quiere impactar, pero impactamos cuando somos contracorriente. Impactamos cuando nuestra actitud es diferente a la del mundo. Impactamos cuando nuestra forma de responder pareciera que tiene que ver con las enseñanzas del Señor. Que si alguien te golpea en una mejilla, vuélvele la otra. Y si alguien te quita la capa, dale la túnica también. O sea, es como ser contracorriente. Si alguien te obliga a caminar una milla con él, su carga, pues ve con él 2. Es como, pareciera que es como ser desafiados a no hacer lo mismo que el mundo hace. Y la persecución se desata con un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo, que cuando él hablaba nadie lo podía resistir, al punto que lo apedrearon hasta morir, Esteban. Y este apedreamiento lo consintió Saulo, el joven Saulo, que se convirtió en un gran perseguidor. Como es la historia que nos revela que luego Saulo se convierte a Cristo. Y ahora el perseguidor es perseguido. Ahora el asolador es asolado. Porque Pablo ahora va a descubrir, tanto persiguió a los cristianos que finalmente se enfrentó al mismo Señor. ¿Recuerdan la luz en el camino a Damasco? Que lo iluminó, cayó, quedó como ciego. Y luego finalmente él conoció a Jesús. Y luego comenzó a predicar de Jesucristo. Instantáneamente, porque lo había visto muchas veces. Vio en Esteban y en muchos cristianos que eran contracorrientes, gente dominada por el Espíritu Santo. Aún los romanos se convertían a Cristo, y la historia del libro de los Hechos nos habla de un centurión romano que no resistió a la verdad del Evangelio y le rindió su vida a Cristo Jesús. Y no solo él, sino todos los de su casa se convirtieron. Así que además de Pedro, muchos fueron encarcelados, fueron tomados prisioneros. Pero me gusta lo que dice en Hechos 12, que cuando Pedro estaba custodiado en la cárcel, la iglesia oraba. La iglesia no salía con palos, con carteles, con piedras a reclamar sus derechos. La iglesia oraba, hermanos. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Y sabían que era una batalla espiritual. Y oraban y clamaban a Dios, porque el Espíritu Santo les revelaba cómo es que había de trabajar. Hoy en día los cristianos se pelean en las redes sociales. Hoy en día pastores y líderes comentan en sus redes sociales disputas, discusiones, pleitos. Y nos estamos matando entre nosotros, cuando el desafío es predicar a Jesucristo. Pero déjenme hacer un análisis doctrinal, por favor. Muy importante. Y voy a usar la vida de Pablo para leerles esta historia. Miren lo que dice el texto. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado ¿a quién? Note, a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, ¿qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Pablo? Y entró en la ciudad. ¿En cuál ciudad? En la que le apedrearon. Eso es obra del Espíritu Santo. Escuche esto, por favor. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Si usted registra la historia de esas ciudades, fueron ciudades donde ellos sufrieron amenazas de muerte. Pero ellos regresaron a esos lugares, exhortándoles a los discípulos, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe, diciéndoles, ¿qué les decía? ¿Qué les decía? Que es necesario, siga conmigo por favor, que a través de muchas tribulaciones, ¿qué? ¿Cómo? Entremos en el reino de Dios. Escúchame por favor. Relacionarnos con el Espíritu Santo nos va a demandar entregar
lo mejor de nuestro corazón, es ser contracorrientes. Cuando tú y yo entramos en una relación con el Espíritu Santo, nosotros no atacamos, nosotros amamos. Y el amor es el arma poderosa. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Y si tuviera sed, dale de beber. Es decir, solo en el Espíritu Santo se puede tomar una actitud distinta. Pablo dice en Hechos 20:23 que sabía que le esperaban tribulaciones porque estaba predicando el Evangelio. Escucha esto, por favor. Esteban, cuando él lo estaban apedreando, él no dijo: Dios, mátalos a todos, que caiga fuego del cielo, consume los que no son dignos de ti, Señor. Están apedreando a tu siervo. Sino que más bien él dijo: no le tomes en cuenta este pecado. Escucha, cuando el Espíritu de Dios está obrando, hay algo en tu alma, hay algo en tu alma que revela contracorriente, que no eres de los que pelea y pleitea allá afuera o aún aquí adentro, sino que más bien es alguien que manifiesta el amor de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? Eso es el poder del Espíritu Santo, porque es más difícil amar en el Espíritu que pelear con tu hermano. Diga que está a su lado: te amo. Si es una hermanita que está soltera, dilo con cuidado. Y ahí es donde yo creo que nos confundimos los cristianos, porque somos muy valientes entre nosotros y discutimos. Entra a canales de YouTube y tú vas a ver a líderes, a gente en general, pastores, gente que le gusta hablar en contra de la iglesia, hablarle a la iglesia avergonzándola, humillándola, detractándola. A ver, ¿por qué no son valientes para irse a la calle y predicar a Jesucristo? Porque para eso el Espíritu de Dios nos ha dado poder, no para matar a nuestros hermanos. Por favor, ten cuidado. Matemos a los pentecostales con la palabra de Dios. Y a los ultraconservadores. Siempre van a existir, hermanos. Siempre. Y si tú crees como ellos, lo más saludable es que vayas a congregar con ellos. Pero si tú vas a ser parte de esta casa, nosotros tenemos una doctrina. La Alianza Cristiana y Misionera también tiene una doctrina, la cual nosotros promovemos, compartimos, enseñamos y edificamos. Pero la valentía no es aquí adentro. La valentía tienes que mostrarla allá afuera, en el mundo. Por eso dice la palabra, dice el texto, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, el Espíritu Santo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, dice, no se avergüence de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Hay que ser valientes para testificar de Jesucristo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Testigo significa, la palabra griega es martus, de la cual viene la palabra mártir. Es decir, cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, somos capaces de poder resistir tal vez el atropello más grande que el mundo le quiere hacer a un cristiano. Y resistimos y pagamos con amor. Fíjate que históricamente Mahatma Gandhi descubrió que esa es el arma más poderosa de los cristianos y sin conocer a Dios fue capaz de promover a todo un pueblo a poder luchar contra los ingleses sin usar armas. Ellos les daban agua, les daban comida, eran como pacificadores. Mahatma Gandhi conoció una familia cristiana y de ahí sacó el dicho que dijo: los cristianos tienen un buen Cristo, pero Cristo no tiene buenos cristianos. ¿Por qué razón? Porque nosotros nos hemos olvidado que el Espíritu Santo que Dios nos ha dado nos da valor para testificar, no para pelear entre nosotros. Porque aún en el matrimonio es importante entender que el Espíritu de Dios te da dominio propio, te da amor para amar, para perdonar, para tolerar, para soportar.
Espíritu Santo. Entonces yo creo que a veces nosotros los cristianos podemos conocer mucho del Espíritu Santo, pero probablemente no hemos aprendido a tener relación con el Espíritu Santo. Los que tenemos relación con el Espíritu Santo se evidencia en que hemos aprendido a perdonar, hemos aprendido a pedir perdón, hemos aprendido a soportar, hemos aprendido a resistir, hemos aprendido a tolerar, hemos aprendido a corregir con amor. Porque eso dice la palabra, corrija con mansedumbre, con amor. Y ahí está el desafío que tenemos en el poder del Espíritu Santo. Y creo que eventualmente Dios seguirá operando en nosotros. Conclusión. ¿Cuál fue la gloria más grande de Pablo en ese dominio del Espíritu Santo? ¿Cuál fue la gloria más grande? ¿Sabe cuál fue la gloria más grande de Pablo? Haber llevado el evangelio a muchas ciudades. Pablo sentía en su corazón una gran felicidad porque, dominado por el Espíritu Santo, no se encargó de detractar a muchos cristianos. Él no apagó la fe de los cristianos, ni tampoco dividió iglesias. Pablo tenía gozo de que el evangelio de Jesucristo había llegado a Judea, Siria, Chipre, Galacia, Antioquía, Pisidia, a Iconio, Jerusalén, Macedonia, Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Acaya, Corinto, Éfeso, Cesarea, Roma. Ese era el gozo de Pablo. Esa era la razón por la cual él decía que está dominado por el Espíritu Santo. ¿Cuál es nuestra gloria? ¿Cuál es nuestra gloria? Imitemos a Pablo. Porque si Pablo hubiese podido ver un mapa y veía todas las ciudades a las cuales él había llegado, tal vez él tenía lágrimas en su mejilla mirando aquel mapa del mundo conocido de la época, y dando gracias a Dios por el valor que le dio, la resistencia para llevar el evangelio a todos esos lugares. Y cuando pienso en mí, cuando pienso en la iglesia Cono Norte Callao, ¿cuál es nuestra gloria? Sino edificar al cuerpo de Cristo, sino que la palabra del Señor siga corriendo por todo Cono Norte Callao, por Lima, por el Perú y por el mundo entero. Que podamos seguir ministrando a las iglesias con las cuales Dios nos ha relacionado. Que podamos llevar un mensaje de esperanza, de amor, de salvación a los perdidos. Que podamos ser contracorrientes, capaces de resistir el martirio, las ofensas, el desprecio de los demás. Que donde haya odio pongamos amor. Que donde haya tristeza pongamos gozo. Que donde haya división pongamos la unidad. Que donde haya desesperanza pongamos la fe. Ese es el deseo del Espíritu Santo, y eventualmente trabajará en nuestras vidas para esto. Así que no solo debemos conocer teóricamente el poder del Espíritu Santo, sino también experimentarlo en nuestras vidas y ministerios. El Evangelio, en el poder del Espíritu Santo, sigue obrando milagros de salvación. ¿Cuántos dicen amén? Y transformación, señales y prodigios. El Espíritu Santo sana a los enfermos, restaura los corazones y bendice las familias. La obediencia del creyente a Dios es el resultado de la llenura del Espíritu Santo para iluminar en medio de una sociedad que vive en oscuridad. Y ese es nuestro desafío, que podamos iluminar en la oscuridad. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, iglesia, por favor. Yo quiero que tú y yo podamos orar y le pidamos al Espíritu de Dios que llene nuestras vidas, que llene nuestros corazones. Pero déjame decirte una cosa: si tú quieres la plenitud del Espíritu Santo, necesitas purificar tu corazón. Nadie perfuma una casa que primero no limpia. Y la plenitud de su Espíritu, el olor fragante de su Espíritu ha de evidenciarse en tu vida cuando tú y yo purificamos nuestros corazones. Así que limpiémonos en esta mañana. Amado Dios, te doy gracias en esta preciosa mañana por tu inmenso amor. Gracias por tu Espíritu Santo, porque no solo he sido sellado, sino que hoy te pido la plenitud de tu Espíritu en mi vida. Lléname con tu presencia. Quiero caminar de la mano contigo. Quiero hacer tu voluntad.
Me pongo en tus manos en esta preciosa mañana para que tu gloria resplandezca en mi vida y que el poder de lo alto, Señor, siga operando en mi corazón. Sigue hablando a mi corazón con tu palabra, pero también a mis oídos, a mi espíritu, para poder hacer tu voluntad. Dame amor, bondad, paz, mansedumbre, templanza, fe. Y ayúdame, Señor, a ser un contracorriente y que podamos, Señor, bendecir a todos los que nos rodean y de manera muy especial, con mucha valentía y con mucho amor y compasión, ganar al perdido para ti, Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Hola, gracias por mirar este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Y por favor no olvides de suscribirte en este canal y darle like si te gustó el video. Y compártelo para que juntos podamos ser de bendición para nuestra ciudad, para nuestra nación y el mundo entero. Que Dios te bendiga.